Bueno, diputado Sturzenegger, nuestro tema es mixto, ¿no? Porque es educación y economía, de alguna manera. No hay, me parece, tema más importante en la economía que en la educación, porque la educación es la fuente de la capacidad de la gente para producir, la capacidad de generar una sociedad con igualdad de oportunidades, la posibilidad de generar una sociedad con inclusión social. Así que ustedes me hubieran preguntado cuál es el tema más importante de economía, les hubiera dicho la educación, así que podemos hablar del dólar después. El fallo de un juez, por ejemplo, es un juez de primera instancia, es indicativo, ¿no?, de que se llegó a un límite y bueno, ahí está. Sí, se llegó a un límite en la provincia de Buenos Aires, no necesariamente en otros distritos. La verdad que yo diría que el tema de la educación pública es quizás uno de los temas que más nos enorgullece en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde por supuesto hay clase. Donde parecían, que la tenían peor porque son 17 gremios con los que tienen que lidiar. Sí, complejísimo. Claro, complejísimo. Pero bueno, porque una cosa es sentarse a negociar con dos gremios, 3 gremios, pero 17, esa era una de las principales amenazas. ¿No? Sí, pero donde el problema en la ciudad de Buenos Aires es exactamente el contrario, porque es el de la explosión de la demanda por la educación pública. O sea, en todas las provincias de Argentina, en absolutamente todas, los chicos están yendo de la educación pública a la privada. Y vos te podés imaginar el impacto que ha tenido este paro en la provincia de Buenos Aires sobre la decisión de un padre, ¿no? Un mes sin clase o casi un mes sin clase, pero bueno. Yo soy un padre que envía a sus hijos a estudiar en la provincia de Buenos Aires. Bueno. No hay opción de escuela pública, no hay opción. La escuela pública no es una opción. Bueno, pues son millones de chicos que van a la escuela pública, pero le digo, este tipo de acciones dañan la educación pública, que es el lugar donde la sociedad se encuentra y se tiene que encontrar. En la ciudad de Buenos Aires es el único distrito, y es interesante explicar por qué, o preguntarse por qué, o evaluar por qué, donde está subiendo el número de chicos que asisten a la educación pública. Nuestro problema es los chicos que quieren entrar a la educación pública, ¿no? Y yo creo que vale la pena reflexionar sobre qué se ha hecho, porque se han hecho cosas y qué es lo que todavía no se ha podido hacer, que también voy a hacer un comentario sobre eso. Se ha administrado bien los recursos. Entonces, si vos administrás bien los recursos, podés pagarle un buen sueldo a los docentes. En la gestión de Mauricio Macri, el salario inicial con el cual se determina todo el perfil de salarios de la educación pública aumentó 600%, aumentó 6 veces. Entonces el salario inicial en la ciudad de Buenos Aires es prácticamente un 50% por encima de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero Capitanich dice que a nivel nacional también fue así. No creo que tantos, pero lo cierto es que en el caso nuestro ese 600% es 6 veces, es un número que ha sido muy superior al digamos, de la inflación. Capitanich dice que además de la ley de financiamiento educativo, que aumentó al 6% el Producto Bruto, tomando en cuenta una serie de subsidios extra, la inversión llega al 9%. No estoy hablando del 6% que se dedica del PBI a la educación, sino estoy diciendo que nosotros en la ciudad de Buenos Aires logramos subir los sueldos un 600%. Cuando vos decís, Federico, una buena asignación de recursos, por añadidura o por inferencia, está señalando que el aumento de esa inversión del 9% del Producto Bruto de la Nación ha sido absolutamente ineficaz. Totalmente ineficaz. Porque vos fijate lo siguiente, yo lo cuento con una historia personal, ¿no? Yo estudié en la escuela número 38, Joaquín B. González, del Sistema de la Educación Pública de la provincia de Buenos Aires, en Gonet. Mi padre, que había estudiado afuera, cuando volvimos al país en el año 73, me mandó a la escuela pública, o sea, no entraba en el radar. No. En el radar mandarme a una escuela privada. En ese momento el país gastaba entre 2 y 3% del PBI en educación, hoy gasta 6%. Entonces tenemos que preguntarnos como argentinos, ¿por qué si como contribuyentes estamos poniendo más del doble del dinero para financiar la educación pública, lo cual está fenómeno y quizás tengamos que poner todavía más, pero ¿por qué no tenemos una educación pública que es el doble de buena que la que teníamos en los 70? Donde es tan buena que para muchísimas, la mayoría de las familias en Argentina no entraba en consideración la educación privada. Entonces yo siempre cuento esta historia, y es que cuando yo estaba en la escuela número 38, la suplente era la bibliotecaria, la señorita Bibiloni, que además, les comento, era el terror de todos nosotros. Si te tocaba que un día tenía que ir así. Cuando más terror hemos tenido un maestro, más lo apreciamos después. Bueno, en fin, era bravísima la señorita. Pero ¿cuál es el punto que quiero hacer? El suplente
era la bibliotecaria. Esto quiere decir que ese era un sistema educativo que por cada docente que estaba dando clase pagaba más o menos dos sueldos y medio, que porque por supuesto están las tareas administrativas, burocráticas, de dirección, etc. Hoy el sistema educativo paga 5 sueldos por cada docente que está al frente de la clase. Entonces los recursos que nosotros hemos puesto al servicio de la educación pública, que los argentinos con sus impuestos han puesto al servicio de la educación pública, no fueron a financiar una educación de mejor calidad, sino que fueron a financiar el clientelismo político dentro del sistema educativo, ¿no? Entonces, es decir, más docentes con menos calidad. Claro, y a los cuales, por supuesto, después le podés pagar un sueldo que es menor. Y bueno, es toda una distorsión que tiene nuestro sistema, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, tenemos, digamos, la gestión de lo público es una gestión que es un trabajo de hormiga, silencioso, para que los recursos lleguen a donde están, que se puedan gastar en lo que es importante, como podría ser seguridad, como podría ser educación, con una buena administración de los recursos. Y sumado algunas cosas más que sí quiero mencionar en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es el siguiente. Arreglamos todos los colegios. Recibimos la ciudad en una situación de emergencia edilicia en lo que hace a educación, mejoramos todos los colegios. A todos los chicos les dimos una computadora en la primaria, a diferencia del gobierno nacional, que se los da en la secundaria. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en la educación de los chicos y no en el voto. Nosotros decimos, ¿cuándo es que se juega que un chico crezca digitalmente conectado y que aprenda las técnicas y donde va a tener un impacto sobre toda su vida? Va a ser en la primaria, que es como lo hace el Frente Amplio en Uruguay. Sí. Es decir, nosotros tomamos las políticas del Frente Amplio de Uruguay y lo implementamos, ¿no? Entonces, hemos puesto inglés en todos los colegios. Ahora empezamos con chino en los colegios. Entonces, claro, uno va generando una sensación de que la calidad está en la educación pública, como era en el pasado. Pero por eso hay que trabajar y la educación pública en su momento era pionera, ¿no? Pionera, digamos, la gente buena iba a la educación pública. Ahora, ¿no? Federico, ¿cómo le ha ido cuando se difundieron los últimos resultados de los exámenes PISA? Había un señalamiento del resultado de los alumnos de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. ¿Por qué? Porque la ciudad de el PISA uno lo puede tomar a nivel país o a nivel ciudades. Por ejemplo, en China no existe el PISA de China, existe el PISA de Shanghái, etc. Siempre cuento la historia que en mi último viaje a China fui a un colegio primario. Perdóname, ¿para qué sirve la prueba internacional PISA? Esto que es muy choqueante. Fui a un colegio primario, los chicos me dicen que van al colegio de 8 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días, 11 horas. Yo digo, ¿pero cómo 11 horas? ¿Ustedes vienen acá al colegio? Me dice, sí, pero los domingos no venimos. O sea, inclusive los sábados, ¿no? Entonces, bueno, pero disculpame, Pablo, pero... No, solo para... A ver, nosotros te pido, pero no solo como una visión, sino una visión de economista, porque se la ha demonizado también. Tuvimos un ministro de Educación que dijo, deberíamos tener nuestra propia PISA latinoamericana, o sea, nuestro propio examen latinoamericano adecuado a las idiosincrasias. Una locura, bueno. Una locura, porque Argentina tiene que integrarse en un mundo globalizado que cada vez da más oportunidades, entonces no podemos aislarnos. Pero, ¿para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve? Sirve para saber dónde tenemos que mejorar. Claro. ¿Dónde los chicos, sirve para saber dónde los chicos no están recibiendo educación y dónde tenemos que poner más recursos? Los brasileños, ¿qué hicieron? Dijeron, mira, nosotros en el 2022, que es cuando nosotros vamos a cumplir nuestro bicentenario, queremos tener el mismo estándar educativo de los países de la OCDE, que son los países desarrollados. Déjame decirte que cuando uno compara Argentina con Brasil y Chile, uno ve que en los últimos 20 años Argentina tiene el mismo nivel de pobreza, Brasil lo baja a la mitad, Chile lo baja a un tercio, y la diferencia es lo que pasó con sus sistemas educativos y el nivel de inclusión y de calidad del sistema educativo. Entonces los brasileños dicen lo siguiente, yo voy a medir cada colegio, y vamos a hacer lo siguiente, en los colegios que están por encima del promedio, le vamos a dar más libertad a los docentes, porque obviamente están haciendo algo bien, porque estos chicos están aprendiendo bien, listo, fenómeno, más libertad. Y a los colegios que están por debajo del promedio, le vamos a poner más recursos, le vamos a poner más docentes, le vamos a poner más actividades extracurriculares, porque el objetivo de todos nosotros es que todos reciban una educación de calidad. Un Estado presente, activo, pero no ciego. Exacto. Pero no ciego. Y déjame decirte que esto yo ahí escuché que lo vas a estar recibiendo a Fernando Sánchez y al Ciro Argumedo. Y la verdad que para nosotros es un poquito decepcionante la posición que tienen algunos sectores políticos, que a veces incluso se venden como súper progresistas y después nosotros creemos que el verdadero progresismo está en el PRO.
Pero, ¿qué es lo siguiente? Nosotros tomamos la política educativa de Rafael, una iniciativa de Rafael Correa. Que es y antes que siga, y eso que Rafael Correa tiene una imagen populista. ¿Sabes lo que pasa? Que la educación no es un tema de ideologías ni de nada, ¿no? Entonces, fíjate, Rafael Correa lo que dijo es: muchachos, con los chicos no se broma. Acá hay que estudiar. Acá hay que estudiar. Entonces decidió tomar un examen, y una cosa mucho más fuerte, ¿no? Decidió tomarle un examen a todos los docentes. A los docentes que no pasaban el examen les dijo: bueno, ustedes no pueden enseñar. Si ustedes no saben, no pueden enseñar. Entonces los vamos a capacitar durante un año, y a fin de ese año les tomaba otro examen. Los que se habían capacitado volvían a enseñar, los que no podían seguir en el sistema educativo. Entonces el tema de la evaluación es un tema absolutamente central. Nosotros propusimos una ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado para evaluar, para poder saber dónde están los chicos que están dónde están aprendiendo, cuánto están aprendiendo, dónde tenemos que poner la energía. Y la verdad que no lo pudimos aprobar, nos faltó un voto. UNEL, por ejemplo, estuvo en contra, el kirchnerismo estuvo en contra, y la verdad que son cosas que verdaderamente no puede entender. Bueno, hay un misterio que yo no he podido resolver hasta hoy, a este momento, sobre qué es UNEN. No sé qué es UNEN. ¿Usted sabe lo que es? No, está bien, no sé. Después se lo preguntamos a Sánchez y a Argumedo. Pero sí lo que te puedo decir, porque realmente fue una cosa de tanto dolor para nosotros en el PRO, que veníamos trabajando en esta ley de evaluación educativa. Fue el primer proyecto que nosotros como diputados nos comprometimos a presentar en el Congreso de la Nación. Tenemos que evaluar para hacer lo mismo que hicieron los brasileños, para saber si hay casos de chicos que no están aprendiendo lo que tienen que aprender y poder ayudarlos, porque la educación pública tiene que ser el lugar central donde la Argentina genera igualdad. El último dato sobre el tema educativo, al menos de mi parte, es: vamos a estar con Gustavo Yáñez, y si no me equivoco, Gustavo está colaborando en la reforma mexicana. México es otro de los países que ha tomado los resultados PISA como un ¿Sabes en México lo que pasaba? No, lo de México es algo increíble. En México el docente era dueño de su cargo. Dueño. ¿Qué quiere decir? Que en realidad se lo daba a su hijo o hija. Que era hereditario, ¿no? En el 1789 se palió una cosa que llamó la Revolución Francesa, que fue uno de los grandes cambios estructurales de la sociedad, que terminaron los títulos hereditarios, pero no alcanzó el sistema educativo mexicano. Y si el docente, fíjate el nivel de absurdo, si el docente en México no tenía a quién dárselo, lo vendía. Como una chapa patente de taxi. Se vendía el puesto, ¿no? Entonces eso es lo que el presidente de México ha decidido realmente quebrar estructuralmente. El presidente de México, el actual, me impresiona bien en ese sentido, ¿no? Esto ha tomado esta reforma pero es una reforma central, ¿no?, de la nueva gestión. Y la verdad es que hay mucho para experimentar. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires en este momento estamos experimentando con 7 sistemas alternativos de educación. Te voy a decir uno simplemente que la gente lo va a entender. Por ejemplo, los suecos descubrieron que cuando los chicos están en primero, segundo, tercer y cuarto año, que son muy chiquititos, les conviene quedarse con un mismo profesor. O sea, que la maestra sea la misma, primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, nosotros hemos decidido con algunas escuelas implementar este sistema sueco, después medir cuál es el impacto en el nivel de enseñanza e ir aprendiendo, ¿no? Entonces, hemos tomado experiencias de distintos países del mundo, siempre con este ánimo de mejorar la calidad de la educación pública. Federico, no te puedo decir sino que hablemos de economía. En materia de inflación, giro a la verdad, como estaba esperanzado Mariano que el gobierno hubiera tomado un giro hacia la verdad, o se miente menos? Se miente menos. Mira, el número de... Voy a completar la pregunta con esta otra observación. ¿Es bueno que mientan menos o es peor? No, lo que se estaba haciendo antes era de una grosería y de un costo para Argentina realmente muy inusual. No hay países en el mundo que hicieran lo que hacía Argentina. Yo siempre digo que las relaciones humanas de cualquier tipo se basan en la verdad, de cualquier tipo de relación humana, y la de un gobierno con sus ciudadanos, y un gobierno sobre todo lo que tiene que generar es previsibilidad y confianza en el país, ¿no? Así que eso era una cosa devastadora. En enero se sacó un número, nosotros no tenemos consultoras privadas que hacen un relevamiento nacional, con lo cual no tenemos una manera de comparar, con lo cual tenemos que, digamos, hacer inferencias
a partir de lo que sabemos en la Ciudad de Buenos Aires, donde sí tenemos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que publica y las consultoras que se promedian en lo que se llama el índice Congreso. En enero el índice nacional dio un punto por debajo de la Ciudad de Buenos Aires y se explicaba plenamente por el aumento del tarifazo sobre los colectivos que el gobierno nacional había hecho en enero. En febrero no estaba esa diferencia que te pudiera justificar y todo lo contrario, la ciudad había dado un índice de 4.4%, pero alimentos estaba creciendo mucho más fuerte que el índice general y en el interior alimentos pesa mucho más que en Capital Federal, con lo cual cuando uno pasaba del índice capital al índice nacional, el índice te tendría que haber subido aproximadamente 5%, que fue, me parece, el número verdadero de inflación de febrero. Yo creo que no se animaron porque están en medio de las negociaciones paritarias, creo que pensaron que iba a tener un efecto, pero bueno, la verdad para mí no es un ustedes hablaban de la prelación de los derechos. Yo digo la prelación es de las acciones, o sea, la verdad es un valor, digamos, primario, no negociable. Este país ha tenido hiperinflaciones, recesiones, nunca el país ha vivido una mentira mucho tiempo, pero nunca hemos mentido, por lo menos con las estadísticas, de la manera que ha hecho ahora. Y es una pena, porque además en marzo ya la inflación viene más baja, ¿no? Entonces, producto de algunas cosas que el gobierno está haciendo, que creo que van a bajar la inflación por un par de meses, aunque creo que no de manera permanente. Lo que usted dice, Federico, es que no hay una verdadera conversión del gobierno a la verdad. Hay como No hay una conversión a la verdad, los números de PBI se siguen distorsionando, los números de desempleo siguen estando distorsionados. Los pobres no se conocen. No se conocen, no publica el INDEC los precios promedios que releva, con lo cual no sabemos lo que están haciendo. No sabemos si, por ejemplo, en todo lo que son los ítems de precios cuidados directamente pusieron esos precios, independientemente que la gente compra esos precios o no. Pareciera como que se han concentrado en tratar de arrimar un poco, no ser tan mentirosos en aquello que el Fondo Monetario está mirando. Ahora, Federico, ¿lo que está haciendo el gobierno es un clásico ajuste ortodoxo? Sí, a medias, ¿no? Todo lo que está haciendo lo está haciendo a medias, porque lo que está haciendo en inflación no está haciendo nada desde el punto de vista estructural, o sea, el Banco Central en este momento está retirando un poco de dinero y eso está conteniendo el dólar y los precios por un tiempo, pero en el fondo del problema sigue estando ahí. Tipo de cambio, no sabemos qué régimen cambiario tenemos. Cepo, el cepo es como un yunque para la economía, que no permite que se recuperen las inversiones. Bueno, tampoco sabemos cuánto se ha liberado o no se ha liberado. Eso, allí también con el cepo pasa más o menos como la inflación. A medias. Se liberó un poquito. Claro, todo a medias, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso lo que básicamente anticipa es que la situación económica, la economía hoy está técnicamente en recesión, o sea, cayó la actividad económica en el último trimestre del año pasado, va a caer en este primer trimestre, y la verdad que no hay señales, digamos, que se pueda revertir de una manera significativa. Argentina necesita un shock de confianza, de normalidad, y con las cosas así a medias me parece que no se va a lograr. Claro, lo patético de todo esto es que han hecho algunos toques para dar la impresión de que están cambiando, pero no están cambiando. Gatopardismo económico. No están cambiando y bueno, lamentablemente la realidad después se impone, ¿no? Pero bueno, me parece que ya el año que viene la gente va a estar con la mente puesta en otro lado. Argentina necesita un shock de credibilidad muy fuerte y sobre todo lo que necesita, porque ustedes me preguntan cuál es la génesis del problema de la inflación, es la mala gestión. O sea, es no usar la plata. Hay que taparla de alguna manera, o tratan de taparla. Tratan de taparla, pero porque es parte de su manera de construcción política, ¿no? Entonces, digo, este es un gobierno que nos aumentó los impuestos 10 puntos del PBI, no le alcanzó. El año pasado tuvo que emitir 100.000 millones. Ahora yo, un ejemplo que estoy dando, porque cuando me lo dijeron es como decís, no puede ser. Son números, no símbolos, ¿no? Del mal gasto. La ruta que Aerolíneas vuela entre Buenos Aires y Madrid, solo la ruta entre Buenos Aires y Madrid le cuesta al contribuyente argentino 600 millones de pesos por año. Entonces, solo esa ruta. El déficit de la ruta. El déficit de esa ruta. Y te podría decir que Barcelona 500 millones. Entonces digo, ¿tiene sentido gastar la plata en esto? Porque
si uno tiene ingresos y los malgasta, no va a alcanzar nunca, ¿no? Lo mismo ahora el acuerdo con Repsol, ¿no? Nosotros vamos a comprar el 51% de un paquete accionario. Entonces, claro, lo vamos a comprar con deuda carísima. En realidad es cara justamente por la confiscación, ¿no? Porque eso aumentó 400 puntos básicos, aumentó el riesgo país de Argentina cuando se anunció la confiscación de YPF. Vamos a estar comprometiendo de los ciudadanos 430 millones de dólares, 430 millones de dólares por año, solo para los intereses para hacer esa compra, y las utilidades que nos da la empresa son menores que eso. Entonces es como que no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, no podemos seguir cometiendo errores. Cuando se anunció la confiscación de YPF hace 2 años, Mauricio Macri fue el único político en soledad en ese momento, que le dijo a la gente: esto va a ser malo para vos. No por la ideología, porque la propaganda nos puede emocionar, pero esto va a ser malo para vos. Y fue malo, porque se dejó de invertir en el sector, porque si un gobierno anda robando empresas, no va a venir nadie a invertir. Entonces hoy la producción de gas y petróleo en Argentina es 7% más bajo, tanto la de petróleo como la de gas. Pero ¿sabes lo que es lo peor de lo peor? Que el gobierno, claro, YPF tiene que financiarse, porque una empresa petrolera necesita invertir muchísimo dinero, no en un país sin acceso al mercado de capitales, donde el costo financiero es altísimo. Entonces, ¿sabes cuál es la manera que encontraron de financiarse? Duplicando el precio de las naftas. Entonces, la única manera de generarle el ingreso a YPF para... Y eso tiene que ver con la recesión que se nota en la calle, ¿eh? Bueno, se nota el menor número de automóviles, pero digo, salir del relato y de la ideología y decir: a ver, estoy pensando en la gente. Entonces no es pensar en la gente, decir que voy a gastar 600 millones para que Aerolíneas vuele a Madrid. 600 millones es ponerlo en la asignación universal por hijo, ponerlo en educación. Lo que pasa, mira, esto ya me parece más conceptual, ¿no? El problema no es la mala praxis. Con esta seguidilla de mala praxis que estás planteando, vos dijiste: si un gobierno anda robando empresas, no robaron la empresa cuando la confiscaron. El robo se había hecho antes. Entonces, me parece que la mala praxis tan reiterada nos conduce a un sistema. Sí, exactamente. ¿No? Es un sistema de construcción política que nosotros decimos que es usar el Estado no para ponerlo al servicio de la gente, sino tener el Estado al servicio, digamos, de un estamento político, de una clase política, de intereses creados, de una oligarquía de políticos, de empresarios. Sí, digamos, y gremial, o sea, son muchos los intereses que permanentemente tratan de apropiarse del Estado. Entonces, lo que nosotros planteamos es, eso, bueno, así ha sido los 30 años de democracia, eso es lo que votamos, no digamos después que nos cayó esto del cielo, esto es lo que votamos sistemáticamente, y por eso el PRO está, y creo que lo estamos mostrando en la ciudad de Buenos Aires, que se puede gestionar de otra manera, poniendo el Estado al servicio de la gente. Por eso, perdón, Mariano, lo que hemos hecho en educación pública, hemos puesto el foco ahí, en el transporte público, en una metropolitana que hace 4 años está operando sin una denuncia de corrupción. Podemos tener una policía sana en Argentina. Entonces, bueno, pero por eso hay que poner el foco en la gente, y eso es el cambio que necesitamos. Gracias. Bueno, la última pregunta sería esta, después de lo que decía Pablo. ¿Usted tiene la esperanza, o por lo menos un moderado optimismo, de que esas señales tímidas de cambio que se han operado se van a afianzar en el futuro? Yo creo que a partir de mostrar una gestión, la diferencia, cuando podamos dejar de lado los prejuicios y la ideología de ver lo que cada uno verdaderamente está haciendo, bueno, es un camino. Veremos, Mariano, Pablo, si alcanza, pero bueno, definitivamente eso es una pasión muy grande para tratar pero de ver la si eso pasión marca no alcanza para... No, pero es pasión y acción, bueno. Porque llevamos 6 años realmente gestionando de una manera diferente en la ciudad de Buenos Aires, con resultados concretos, y bueno, eso es lo que le pedimos a la gente que mire. ¿Y usted cree que la gente acompañará esta idea de cambiar? Yo creo que sí, yo creo que la sociedad, porque además se ha dado una cosa que no ha ocurrido nunca en nuestra democracia, que es que aquellos que tomaron políticas muy cortoplacistas, por ejemplo, vos decís, cierro el mercado de la carne, inicialmente te cae el precio de la carne porque los productores no pueden exportar, a los 3 años te quedaste sin carne y tenés la carne más cara que en Estados Unidos, entonces cerrás las exportaciones de trigo, inicialmente el precio del pan te cae, ahora el pan están luchando para que esté 18 pesos, entonces por primera vez aquellos que tomaron esas decisiones cortoplacistas van a tener que ver las consecuencias de esas decisiones. Sí. Antes siempre pasaba algo por los cuales de alguna manera, y eso me parece que va a ser un aprendizaje extraordinario
para todos nosotros y que ojalá marque el camino de un nuevo rumbo. La última pregunta sería esta. ¿Estaremos aprendiendo? Yo creo que sí. Pero yo creo que también, sí, yo creo que sí por esto que yo te estoy comentando, que hubo gente que hizo algo y que las consecuencias se ven íntegramente dentro de su ciclo y entonces se pueden asignar las responsabilidades que correspondan. Bueno, nos vamos con esta visión. Sí, señor. Optimista en el fondo, ¿no? Yo siempre soy optimista. Gracias, Federico. Gracias, Federico. Pausa y está con nosotros el senador Mario Cimadevila.